Isabel I de Castilla unificó España, fortaleció la educación, modernizó la justicia y patrocinó el viaje de Colón, abriendo las puertas del Nuevo Mundo. Fue la estratega que completó la Reconquista y consolidó su reino como la gran potencia católica de Europa. Pero su reinado también estuvo marcado por la persecución, el exilio y la sangre. Por cada decreto de progreso, hubo una hoguera encendida. Por cada victoria, una masacre. Fue la constructora de un imperio o la arquitecta del fanatismo. Una reina iluminada o una sombra en la historia. La historia la llamó Santa, pero sus víctimas la llamaron otra cosa. El destino de Castilla estaba marcado por el caos. En el siglo XV, el reino era una tierra fragmentada por intrigas, guerras y traiciones. Nadie confiaba en nadie, y la lealtad era un bien más frágil que el oro. En medio de esa vorágine de conspiraciones y muerte, emergió una mujer dispuesta a desafiar a su propio linaje para tomar lo que creía suyo por derecho divino. Isabel de Castilla nació en 1451, en una España dividida por la inestabilidad política y la corrupción de la nobleza. Su infancia estuvo marcada por el miedo y la incertidumbre. Su hermanastro, el rey Enrique IV, conocido como el Impotente, era visto como un monarca débil y sin control sobre su reino. La corte estaba infestada de traidores, la nobleza se disputaba el poder como buitres sobre un cadáver, y Castilla, sin una mano fuerte, se desmoronaba poco a poco. Pero Isabel no era una niña común. Desde muy joven, entendió que el mundo no era un lugar para los inocentes. Creció observando a los nobles mentir, a los asesinos envenenar copas y a los clérigos vender absoluciones al mejor postor. Aprendió que el poder no se heredaba, sino que se arrebataba, y ella estaba dispuesta a tomarlo a cualquier costo. El primer movimiento de su ascenso fue un acto de rebeldía, contra la voluntad del rey Enrique IV, contra los nobles que querían convertirla en una pieza de ajedrez. Isabel decidió casarse con el hombre que aseguraría su camino al trono, Fernando de Aragón. Lo hizo en secreto, desafiando el mandato real y burlando las intrigas de la corte. Su boda fue más que un acto de amor, fue una declaración de guerra. Con Fernando a su lado, Isabel no solo consolidó su posición, sino que comenzó a construir el futuro de un reino unificado. Su matrimonio no era solo una unión sentimental, sino un pacto de sangre entre Castilla y Aragón. Dos coronas, dos territorios, una misma ambición: gobernar España con puño de hierro. Pero el camino al poder estaba pavimentado con cadáveres. Tras la muerte de Enrique IV, el trono fue disputado por Isabel y su sobrina, Juana la Beltraneja, a quien muchos consideraban la legítima heredera. La guerra estalló. Isabel sabía que la misericordia no tenía cabida en el tablero del poder. Dirigió la guerra con una frialdad implacable, asegurándose de que cada batalla debilitara a sus enemigos no solo en el campo de guerra, sino también en la mente del pueblo. En las ciudades que resistieron su mandato, la represión fue brutal. Los traidores fueron ejecutados sin juicio, los opositores fueron despojados de sus tierras, y aquellos que osaron desafiar su derecho al trono fueron exterminados como ratas. No fue la fuerza de sus ejércitos lo que le dio la victoria, sino su capacidad para infundir miedo. Cuando Juana la Beltraneja huyó y se refugió en Portugal, Isabel no celebró su victoria con júbilo. Su expresión era la de alguien que entendía que la guerra era solo el primer paso. En 1479, Isabel de Castilla ya no era solo una reina. Se había convertido en un símbolo de poder absoluto, pero su ambición no tenía límites. Sabía que un trono no era suficiente. Quería algo más. Quería forjar un imperio. Y para lograrlo, estaba dispuesta a purgar su reino de cualquier amenaza, real
o imaginaria. Las hogueras estaban a punto de encenderse. La sangre aún no se había secado en Castilla, cuando Isabel decidió encender una nueva hoguera. Su reino estaba asegurado, su trono inquebrantable, pero su ambición no terminaba en la victoria política. Quería algo más profundo, algo absoluto. La purificación de su reino, la erradicación de todo lo que no encajara en su visión de un pueblo unido bajo la fe católica. El enemigo, esta vez, no era un ejército rival ni una reina exiliada. El enemigo estaba oculto, disfrazado entre su propia gente, en la oscuridad de los hogares, en las palabras susurradas en las calles, judíos conversos, musulmanes que no se habían sometido por completo, herejes que desafiaban la autoridad de la Iglesia. Castilla debía ser limpiada, y para eso Isabel necesitaba un arma más letal que cualquier ejército. La Inquisición. En 1478, con la bendición del Papa Sixto IV, Isabel y Fernando establecieron el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. No era la primera Inquisición en Europa, pero sería la más temida. En un principio, se presentó como un método para asegurar que los conversos, aquellos judíos y musulmanes que habían adoptado el cristianismo, fueran verdaderos en su fe. Pero Isabel no era una mujer de medias tintas. Quería certeza, quería obediencia absoluta. Para ello, eligió al hombre que encarnaría su visión con brutalidad. Tomás de Torquemada, un fanático religioso que no conocía la piedad. Bajo su liderazgo, la Inquisición se convirtió en una máquina de terror, un monstruo que devoraba sin distinción a cualquiera que fuera acusado de desviarse del catolicismo. No importaban las pruebas, no importaban las declaraciones de inocencia. Una vez que la sombra de la Inquisición caía sobre alguien, su destino estaba sellado. Los primeros procesos inquisitoriales comenzaron con advertencias, sermones y pequeños castigos, pero la moderación duró poco. Isabel, siempre implacable en sus decisiones, dio el siguiente paso sin titubear: la tortura y la ejecución pública. Las prisiones de la Inquisición no eran lugares donde se administraba justicia, eran laboratorios del dolor. Aquí, la confesión no era cuestión de voluntad, sino de resistencia física. Aquel que era llevado ante los inquisidores salía con la boca cerrada por la muerte o abierta por la desesperación. El potro era uno de los métodos favoritos. Las cuerdas se apretaban alrededor de los brazos y las piernas del acusado, dislocando las articulaciones poco a poco en un estallido de huesos y carne desgarrada. Quienes soportaban el potro eran llevados a la garrucha, colgados por las muñecas, con pesos amarrados a los tobillos, hasta que sus huesos se rompían y los músculos se desgarraban. Pero el método más escalofriante era la toca, un predecesor de la tortura por ahogamiento. Se forzaba a los acusados a tragar litros de agua a través de un trapo empapado, provocando asfixia y desesperación en un espectáculo de muerte simulada que podía repetirse una y otra vez. Los gritos de los prisioneros se convertían en rezos para quienes observaban desde afuera. Cada lamento, cada súplica de piedad, era un triunfo para los inquisidores, una prueba de que la fe estaba siendo restaurada con hierro y fuego. Para Isabel, la Inquisición no era solo un sistema de castigo, era un mensaje, y los mensajes debían ser públicos, para que cada súbdito entendiera lo que significaba desobedecer. Así nacieron los autos de fe, ceremonias públicas donde los herejes eran juzgados y condenados en medio de celebraciones multitudinarias. La gente se reunía en las plazas, los nobles ocupaban los mejores asientos y los sacerdotes recitaban oraciones mientras los condenados eran llevados a la pira. Hombres y mujeres envueltos en sanbenitos, ropas marcadas con cruces y demonios bordados,
marchaban hacia su final mientras la multitud clamaba por su muerte. Las hogueras ardían, las llamas devoraban carne y fe por igual. Los cuerpos se convulsionaban entre el humo y la madera crepitante. Las lenguas de fuego consumían el cabello, la piel y los huesos hasta reducirlos a cenizas. No importaba si el acusado había sido culpable o inocente, si su único pecado había sido practicar en secreto la religión de sus antepasados. Una vez señalado por la Inquisición, ya estaba condenado. Para Isabel, esto no era crueldad, era justicia. Las persecuciones no tardaron en generar un éxodo silencioso. Judíos conversos que sabían que, tarde o temprano, serían delatados, escapaban en la oscuridad de la noche. Las calles de Castilla se llenaron de familias huyendo con lo poco que podían cargar. Los moriscos, musulmanes convertidos al cristianismo, también sintieron el filo de la Inquisición. En muchas ciudades, las autoridades obligaban a las mujeres a descubrirse el rostro y a los hombres a abandonar sus costumbres, prohibiendo el uso del árabe y destruyendo cualquier vestigio de su cultura. Pero nada era suficiente. Si en la corte se sospechaba que alguien no era lo suficientemente cristiano, era cuestión de tiempo para que las acusaciones llegaran. Un vecino podía denunciar a otro por no asistir a misa. Un enemigo personal podía susurrar que alguien celebraba sus antiguas fiestas en secreto. Un niño podía señalar a su padre sin comprender que lo estaba condenando a la tortura. Isabel lo sabía. Lo aprobaba. Con el tiempo, la Inquisición dejó de ser un simple instrumento de purga religiosa y se convirtió en una herramienta de poder absoluto. Nobles que incomodaban a la corona eran acusados de herejía. Comerciantes que no cedían a los impuestos eran llevados a juicio. Intelectuales que cuestionaban la rigidez de la fe desaparecían en las mazmorras inquisitoriales. La Inquisición no solo quemaba cuerpos, también quemaba ideas, conocimientos y disidencias. Lo que comenzó como una cruzada para purificar la fe, terminó como una máquina de represión que sofocó cualquier vestigio de pensamiento crítico en España. Y Isabel, sentada en su trono, no mostró jamás un atisbo de remordimiento. Las llamas de la Inquisición iluminaron España durante siglos. La reina que había unificado el reino, la monarca que aseguraba actuar por la gracia de Dios, se había convertido en un símbolo de terror. Muchos reyes vinieron después de ella, pero las sombras de sus hogueras nunca se apagaron. 1492 no solo fue el año de la caída de Granada y del descubrimiento del Nuevo Mundo. También fue el año en que Isabel la Católica tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia de España y de miles de familias que hasta entonces habían sido parte esencial de su sociedad. Ese año firmó la sentencia de un pueblo entero. Los judíos habían vivido en la península ibérica durante siglos. Eran médicos, comerciantes, banqueros, filósofos, poetas. Sus conocimientos ayudaron a florecer la economía y la cultura de Castilla y Aragón. Pero su pecado era no creer en Cristo. Durante años, la Inquisición había perseguido a los conversos, judíos que se habían bautizado para evitar la persecución, sospechando que muchos de ellos seguían practicando su religión en secreto. Ahora la reina ya no quería convertirlos, quería eliminarlos. El 31 de marzo de 1492, Isabel y Fernando firmaron el Edicto de Granada, ordenando la expulsión de todos los judíos de España. Tenían 4 meses para marcharse o convertirse. No podían llevar oro, plata ni dinero consigo. Lo que no pudieran vender o esconder, lo perderían. El reino de Isabel sería cristiano, y solo cristiano. El edicto fue leído en todas las ciudades y pueblos. La noticia cayó como una sentencia de muerte.
Miles de familias tuvieron que tomar una decisión imposible: abandonar su hogar, su historia, su tierra, o traicionar su fe. Algunos optaron por la conversión forzada, otros intentaron resistirse, pero la mayoría, con los ojos llenos de rabia y miedo, comenzó la larga y dolorosa marcha hacia el exilio. Las calles de Castilla y Aragón se llenaron de columnas de refugiados. Ancianos, mujeres y niños caminaban bajo el sol abrasador, arrastrando lo poco que podían cargar. Se vendían casas por el precio de un burro, tierras por una bolsa de trigo. Los más ricos, que antes habían financiado a los mismos monarcas que ahora los desterraban, fueron despojados de todo. Las propiedades judías fueron confiscadas y revendidas a precios irrisorios a los cristianos, mientras que la corona se quedaba con una parte de las ganancias. Pero no todos llegaron a su destino. En el camino, las caravanas fueron atacadas por ladrones y mercenarios que sabían que los judíos no podían llevar armas para defenderse. Los caminos se convirtieron en trampas mortales, donde las mujeres eran violadas, los hombres asesinados y los niños vendidos como esclavos. A los que intentaron partir por mar, les esperaba un destino aún peor. Muchos abordaron barcos sobrecargados y mal preparados que jamás llegaron a puerto. Las enfermedades se propagaban con rapidez. Los marineros los extorsionaban y, en ocasiones, simplemente los arrojaban al mar para robar sus pertenencias. Las aguas del Mediterráneo y el Atlántico se convirtieron en tumbas para aquellos que solo querían encontrar un nuevo hogar. La conversión forzada. Fe a punta de espada. No todos los judíos huyeron. Algunos, con la esperanza de salvarse, aceptaron la conversión. Se bautizaron, renunciaron públicamente a su fe, adoptaron nombres cristianos. Pero ni siquiera esto los salvó. Los nuevos cristianos seguían siendo vigilados, sospechosos de seguir practicando el judaísmo en secreto. Para la Inquisición, una conversión nunca era completamente confiable. Los conversos eran espiados por sus vecinos, denunciados por gestos tan simples como lavar la carne antes de cocinarla o encender velas los viernes por la noche. Bastaba con un rumor, una acusación sin pruebas, para que una familia entera terminara en la mazmorra de los inquisidores. Algunos eran torturados hasta confesar prácticas que nunca habían realizado. Otros simplemente desaparecían. El resultado fue un clima de paranoia constante. Los conversos vivían con miedo de ser traicionados por sus propios amigos, sus empleados o incluso sus hijos, que podían ser manipulados para delatar a sus propios padres. En muchas ciudades, la expulsión de los judíos no fue suficiente. El odio había sido alimentado durante demasiado tiempo. La población cristiana, azuzada por sacerdotes fanáticos, decidió tomar la justicia en sus propias manos. En Sevilla, Córdoba y otras ciudades, las turbas cristianas atacaron los barrios judíos, quemando casas y negocios, masacrando a familias enteras. Hombres y mujeres fueron arrastrados a las calles y asesinados sin piedad, mientras los sacerdotes rezaban en las iglesias por la purificación de la ciudad. En algunas zonas, los judíos intentaron refugiarse en sus sinagogas, pero las puertas fueron derribadas y los edificios incendiados con la gente dentro. Los cuerpos carbonizados fueron arrojados a fosas comunes sin nombre. Cuando todo terminó, Isabel se sintió satisfecha. Había cumplido con lo que consideraba su deber ante Dios. Su reino estaba ahora limpio. No importaba el sufrimiento, no importaban las familias destruidas, no importaba la sangre derramada. Solo importaba que su España, su reino, fuera el reflejo de su fe absoluta. Pero en su obsesión por la pureza, había condenado a su propio país. Con la expulsión de los judíos, España perdió a algunos de sus comerciantes más importantes, a médicos
a banqueros y a intelectuales que habían sido fundamentales en la economía y la cultura. La decisión de Isabel no solo destruyó miles de vidas, sino que dejó a su reino más pobre, más débil y más vulnerable. En los años siguientes, el país sufriría crisis económicas y una progresiva decadencia que, aunque disfrazada de gloria imperial, sería el resultado de una decisión tomada por la reina con la cruz en una mano y la espada en la otra. Los barcos desaparecieron en el horizonte. Los caminos quedaron manchados de sangre. Las sinagogas fueron convertidas en iglesias o destruidas por completo. Y en Castilla, cuando alguien preguntaba por los judíos que una vez fueron parte de la nación, solo había una respuesta: nunca estuvieron aquí. 1492 fue el año en que España selló su destino. Mientras los judíos eran expulsados de sus tierras y Cristóbal Colón se preparaba para cruzar el océano, en el sur de la península se libraba la última batalla de un conflicto que había durado más de 7 siglos. El Reino de Granada, el último bastión musulmán en España, estaba a punto de caer. Para Isabel, esta no era solo una guerra, era una cruzada, un mandato divino para erradicar la última sombra del Islam en su reino. No bastaba con vencer. Granada debía ser purificada, su cultura erradicada, su fe silenciada. Y ella no se detendría hasta ver su bandera ondear sobre la Alhambra. Desde hacía siglos, los musulmanes de Al-Ándalus habían perdido territorio ante los cristianos. Granada era lo único que quedaba. Un reino próspero, lleno de arquitectura majestuosa, jardines exuberantes y una cultura refinada. Pero también era un reino debilitado, desgarrado por luchas internas y traiciones. Isabel y Fernando aprovecharon esta debilidad y, en 1482, lanzaron su ofensiva final. La Guerra de Granada no fue una batalla gloriosa, sino un asedio brutal y despiadado. Durante 10 años, las tropas cristianas avanzaron lentamente, quemando cosechas, destruyendo pueblos y forzando a miles de musulmanes a huir a las montañas. Los ejércitos de Castilla y Aragón estaban mejor armados, mejor organizados y contaban con el respaldo financiero de los impuestos extraídos de los judíos y conversos. Era una guerra de desgaste, donde la brutalidad no tenía límites. Los soldados de Isabel devastaron las tierras fértiles de Granada, privando a la población de alimentos y recursos. Ciudades enteras fueron sitiadas hasta la inanición. En Málaga, tras meses de resistencia, la población rendida fue vendida en masa como esclavos. Hombres, mujeres y niños fueron encadenados y subastados en los mercados de Castilla. Quienes intentaron resistirse fueron ejecutados en plazas públicas. Pero lo peor aún estaba por venir. El 2 de enero de 1492, Boabdil, el último rey musulmán de Granada, entregó la ciudad a los reyes católicos. Sabía que la resistencia era inútil, que su pueblo estaba al borde del colapso. A cambio de su rendición, Isabel y Fernando le ofrecieron garantías: respeto por la cultura musulmana, libertad de culto y protección para los habitantes de Granada. Pero Isabel no era una mujer de pactos, era una mujer de imposiciones. Al principio, los musulmanes pudieron seguir practicando su fe. Sus mezquitas permanecieron intactas, sus costumbres fueron toleradas. Pero esto no duró mucho. Apenas unos años después, Isabel rompió su promesa. En 1501, la reina firmó un decreto que obligaba a todos los musulmanes de Castilla a convertirse al cristianismo o enfrentar la expulsión. Los moriscos, musulmanes convertidos a la fuerza, eran vigilados y acosados constantemente. Se les prohibió hablar árabe, se destruyeron sus libros, se cerraron sus escuelas. Las mezquitas fueron convertidas en iglesias o arrasadas por completo.
Para muchos, la conversión forzada no era suficiente para ganarse la confianza de los cristianos. Si un morisco era visto lavándose antes de rezar o rechazando el cerdo en la comida, podía ser denunciado como hereje. Las familias vivían con miedo, sabiendo que una sola acusación podía llevarlos a la hoguera. Los moriscos intentaron adaptarse, intentaron vivir en el silencio de su fe, ocultando sus tradiciones, fingiendo ser cristianos para evitar el exilio o la muerte. Pero en las montañas de las Alpujarras, al sur de Granada, la represión fue demasiado. En 1501 estalló una rebelión. Los moriscos tomaron las armas, pero no eran soldados. No tenían ejércitos ni aliados, solo tenían su desesperación. Durante meses las tropas reales persiguieron a los insurgentes, atrapándolos en los valles y exterminándolos sin piedad. Fue una matanza. Miles de hombres fueron asesinados, sus familias fueron separadas y enviadas como esclavas a diferentes partes del reino. Los niños fueron entregados a familias cristianas para ser reeducados. Las aldeas que alguna vez fueron hogar de la cultura musulmana fueron arrasadas hasta los cimientos. Los ríos de las Alpujarras se tiñeron de rojo. Isabel no tembló ante la sangre derramada. Para ella era un sacrificio necesario, un precio justo por la gloria de su reino. Cuando todo terminó, ya no quedaban musulmanes visibles en España. Los que sobrevivieron lo hicieron en la sombra. Se convirtieron en cristianos falsos, rezando en secreto, susurrando en una lengua prohibida, recordando un pasado que les había sido arrancado. Isabel había logrado lo que ningún otro monarca cristiano había conseguido en la historia de España. Había erradicado siglos de cultura musulmana en cuestión de años. Para el pueblo cristiano, esto fue una victoria. Para la reina fue una obra de Dios. Pero para aquellos que fueron masacrados, para los que murieron en las calles, en el exilio o en las hogueras de la Inquisición, fue el fin de un mundo. La Alhambra, antes la joya de Granada, ahora era un símbolo de conquista. Los muros que una vez protegieron a los sultanes musulmanes, ahora guardaban los estandartes de Castilla y Aragón. Las campanas de las iglesias sustituyeron el llamado a la oración de los almuédanos. Los manuscritos fueron quemados, los nombres fueron borrados, la historia fue escrita de nuevo. Isabel murió en 1504. No llegó a ver el futuro que había forjado con su fe ciega. No vio cómo, siglos después, su reino se desgarraría en conflictos que nacerían del fanatismo que ella implantó. No vio cómo su legado de intolerancia y represión prepararía el escenario para futuras guerras, revueltas y tragedias. Pero en Granada, en las ruinas de las mezquitas destruidas, en las piedras que aún guardan las inscripciones en árabe, queda un rastro de su conquista, el rastro de una victoria bañada en sangre. Isabel la Católica, tras haber erradicado a judíos y musulmanes de su reino, ahora dirigía su mirada hacia un mundo desconocido. Cristóbal Colón, un navegante genovés con ideas audaces, le prometió algo que ningún otro monarca europeo había querido financiar: una ruta directa a las riquezas de Asia, un camino inexplorado que colocaría a España en la cima del poder mundial. Isabel, cautivada por la idea de expandir su imperio y llevar el cristianismo a tierras paganas, le entregó 3 barcos y un mandato divino. El 12 de octubre de 1492, Colón llegó a un mundo que los europeos no conocían, pero que ya estaba habitado. La historia lo llamó descubrimiento, pero para los pueblos indígenas fue el principio del fin, el comienzo de un genocidio que Isabel nunca vio con sus propios ojos, pero que su firma hizo posible. Cuando Colón regresó a España con noticias de tierras fértiles, oro y habitantes exóticos, Isabel no tardó en reclamar aquellas tierras como suyas.
La bula papal, intercaetera de 1493, concedió a los reyes católicos el derecho sobre aquellas tierras, bajo la condición de convertir a sus habitantes al cristianismo. Pero la conversión fue solo la excusa. Los nativos no eran europeos, no hablaban español, no conocían la Biblia. Para la mentalidad medieval, eso los convertía en seres inferiores, en almas sin redimir y en mano de obra desechable. Colón estableció el sistema de encomiendas, un método de explotación disfrazado de tutela cristiana. Los indígenas eran asignados a los colonos españoles, quienes a cambio de evangelizarlos, tenían derecho a usarlos como esclavos en las plantaciones y minas. La realidad era mucho peor. Los indígenas no eran esclavos legales, pero sí eran esclavos en la práctica. Eran forzados a trabajar sin descanso, castigados con azotes, privados de alimento y descanso. Las mujeres eran tomadas como concubinas, los hombres murieron en los campos, y los niños eran arrancados de sus familias para ser criados como sirvientes. Isabel, desde Castilla, enviaba órdenes ambiguas. Decía que los nativos debían ser tratados como súbditos libres, pero permitía que fueran explotados si se resistían a la conversión. En otras palabras, si no aceptaban el cristianismo, podían ser tratados como bestias. En la Española, actual Haití y República Dominicana, los abusos se intensificaron rápidamente. Colón y sus hombres buscaban oro, y cuando los indígenas no podían entregar suficiente, se les cortaban las manos y se les dejaba desangrar hasta la muerte. Si huían, eran cazados con perros de guerra, despedazados vivos por las bestias entrenadas para matar. Si se rebelaban, eran quemados vivos o colgados en grupo, con carteles en el cuello que decían «Enemigos de Dios y de Castilla». En solo 20 años, la población taína pasó de cientos de miles a menos de 10.000. Un genocidio silencioso, permitido por la corona, justificado con la cruz. Los sacerdotes que viajaron con los conquistadores intentaron convencer a los indígenas de que la sumisión era su única opción. Dios os ama, pero debéis servir a los que os traen su palabra. Los nativos que no comprendían el idioma fueron asesinados por no responder correctamente a los sermones. Era la salvación forzada, la conversión a punta de espada. Isabel nunca puso un pie en América. No vio los cuerpos mutilados, no oyó los gritos de los indígenas en los campos de trabajo, no respiró el hedor de la carne quemada en las hogueras de los colonos. Pero los informes llegaban a la corte. Sacerdotes como Bartolomé de las Casas denunciaban la barbarie, escribiendo sobre el sufrimiento de los pueblos indígenas. La reina reaccionó con lo que parecía ser compasión. Prohibió la esclavitud indígena en 1500, pero su decreto era una mentira envuelta en caridad, porque lo que Isabel realmente prohibió fue la esclavitud directa. Los indígenas no podían ser vendidos como esclavos, pero podían ser forzados a trabajar como tributo a la corona. Era lo mismo con otro nombre, una forma de calmar la conciencia de la reina sin alterar el sistema de explotación. Los colonos encontraron nuevas formas de eludir las prohibiciones. Cuando los indígenas se resistían, los declaraban rebeldes y los esclavizaban bajo justificaciones legales. Se crearon documentos falsos de guerra justa, en los que se afirmaba que los nativos habían atacado primero, legitimando así la violencia en su contra. Isabel nunca revocó esas prácticas. En 1503, poco antes de su muerte, Isabel autorizó la importación de esclavos africanos a América. Su prohibición de esclavizar indígenas no significaba el fin de la esclavitud, solo el reemplazo de una víctima por otra. Más allá de la violencia y la esclavitud, Isabel dejó otro legado en América: las enfermedades.
Los europeos llevaron consigo la viruela, el sarampión, la gripe y otras enfermedades para las cuales los nativos no tenían defensas. Las epidemias se extendieron como fuego en un bosque seco. En solo unas décadas, hasta un 90% de la población indígena de algunas regiones había muerto. No fueron necesarios ejércitos para destruir civilizaciones enteras. Bastó con un estornudo, con un marinero enfermo desembarcando en la costa. El mundo recuerda a Isabel como la reina que permitió el descubrimiento de América. Pero para millones de personas, su legado fue el comienzo de un infierno. Su firma en los decretos de Colón abrió las puertas a la violencia, al saqueo y al genocidio. Nunca pisó aquellas tierras. Nunca vio el horror que causó. Pero sin su apoyo, América no habría sido conquistada con tanta brutalidad. En los palacios de Castilla, Isabel murió creyendo que había servido a Dios, que había llevado la fe a tierras desconocidas, que había asegurado la gloria de España. Pero en el otro lado del mundo, en las ruinas de los pueblos arrasados, en los lamentos de los esclavizados, su nombre se convirtió en un susurro maldito. La reina santa de España, la mujer que llevó la cruz y la espada al otro lado del océano, dejó tras de sí un legado de sangre. Un reino construido sobre cadáveres. Los reyes mueren rodeados de oro, incienso y alabanzas. Isabel murió entre sombras, envuelta en penitencia y paranoia, con el eco de los gritos de su reino persiguiéndola en la oscuridad. Para la historia, fue la reina que unificó España, que financió el descubrimiento de América y que consolidó la fe católica en su reino. Pero en sus últimos años, Isabel no encontró paz en su legado. En lugar de gloria, solo vio pecados. En lugar de un imperio bendecido, solo vio condenación. La reina santa, la monarca que quemó herejes y erradicó culturas enteras, pasó sus últimos días temiendo un solo juicio, el de Dios. Conforme envejecía, la fe de Isabel se transformó en algo más que devoción. Se convirtió en una obsesión enfermiza con la muerte, el castigo y la penitencia. La mujer que había ordenado la quema de miles de personas en nombre de la pureza religiosa, ahora se atormentaba con la posibilidad de que su propia alma no fuera aceptada en el cielo. Temía el fuego del infierno tanto como lo había usado para castigar a otros. Dejó de vestir los brocados y las joyas de la corte. Solo usaba ropas negras, ásperas, sin adornos. Cambió las sábanas de seda por una tabla de madera, durmiendo sobre un lecho de piedra para recordar su propia mortalidad. Se flagelaba en privado, lacerando su piel con látigos y cuerdas para purgar sus pecados. En las noches de insomnio, murmuraba oraciones entre lágrimas, pidiendo a Dios que le concediera el castigo que merecía en vida y no después de la muerte. Mandó a construir su tumba mucho antes de morir. Pasaba horas contemplándola, recorriéndola en silencio, como si quisiera acostumbrarse a la oscuridad que la esperaría allí. A veces se sentaba frente a su propio ataúd y rezaba en voz baja, imaginando el día en que su cuerpo se encerraría en aquellas paredes de mármol. Pero por más que intentó prepararse, el miedo nunca la abandonó. Para una mujer que había construido un imperio con hierro y fuego, la mente de Isabel se convirtió en su peor enemiga. Las noches ya no le ofrecían descanso, sino visiones de lo que había hecho. Soñaba con las llamas de la Inquisición, pero esta vez no como espectadora. En sus pesadillas, ella estaba en la hoguera, sintiendo el calor subir por su piel, escuchando los aplausos de la multitud que antes la aclamaba. Otras veces, veía largas caravanas de judíos caminando sin rumbo, sin poder encontrar un hogar. Sus rostros eran siniestros, sin ojos, sin boca, solo sombras que la observaban en silencio. Las noches en las que dormía, despertaba gritando,
convencida de que los espectros de aquellos que había condenado estaban en su habitación, esperándola. Pero no eran solo sueños. Los sirvientes decían que la reina hablaba sola, que se detenía en los pasillos y miraba hacia rincones vacíos, como si alguien estuviera allí. Un castigo de su propia conciencia, un juicio antes del juicio final. Para 1504, la reina estaba enferma, consumida por la fiebre y el peso de los años. Su cuerpo estaba débil, pero su mente no descansaba. Se recluyó en Medina del Campo, lejos del esplendor de la corte, lejos de todo lo que había construido. No quería ver a sus nobles, no quería escuchar más sobre el reino. La mujer que unificó España ahora pasaba sus días en una habitación oscura, con la cruz de su rosario apretada entre los dedos, susurrando oraciones sin descanso. Los que la rodeaban sabían que su tiempo se acababa. Cuando la fiebre aumentó, dejó de hablar. Sus ojos se fijaron en un punto del techo, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Algunos decían que en ese momento vio su propio juicio divino. Otros creían que en sus últimas horas el peso de su reinado cayó sobre ella, mostrándole los cuerpos carbonizados, las aldeas destruidas, los esclavos encadenados. El 26 de noviembre de 1504, Isabel la Católica dejó de respirar. El reino que dejó atrás estaba construido sobre sangre, sobre expulsiones, sobre conquistas y traiciones. Había creado España, sí, pero al precio de incontables vidas. En la historia, su nombre se escribirá con honor y con horror. Para algunos, la santa que unificó la nación. Para otros, la fanática que arrasó pueblos enteros. Pero en la soledad de su tumba, cuando el mármol se cerró sobre su cuerpo, cuando la luz desapareció y solo quedó la oscuridad, ¿fue Isabel recibida en el cielo? ¿O finalmente sintió el calor de las llamas que tanto temió en sus últimos días?